Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en este programa dedicado a la obra de Mahler al director de orquesta en vida con más discos grabados. Se trata del uruguayo, aunque residente en los Estados Unidos, José Cerebrier. Hola, maestro Cerebrier. Hola, encantado de estar con ustedes. Bueno, sabemos que para cualquier director de orquesta la figura de Mahler, más allá de compositor, es un faro, ¿no? Es un símbolo muy importante, ¿no? Eso es. Es una meta. ¿Cuál es, qué es lo que se sabe de la forma que tenía de dirigir Mahler? Se sabe mucho porque él indicaba en sus partituras, sin cesar, casi en cada compás, a veces 10 veces en el mismo compás, cómo quería que se tocara su música. Y se sabe porque hizo arreglos Mahler de, por ejemplo, de las sinfonías de Beethoven. Ahora se están haciendo popular otra vez las versiones de Mahler de las sinfonías de Beethoven, que son muy sorprendentes. Escuchar, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven, orquestada por Mahler, da una indicación de cómo debería haber sido él como director. Y yo dirijo con frecuencia, hago discos con la Filarmónica de Nueva York, y hablé con músicos que han hablado con músicos que tocaron con Mahler cuando él era director de la Filarmónica de Nueva York, y se ha pasado de generación en generación, y cuentan de cómo ensayaba y cómo dirigía. Así que hay suficientes referencias hoy para saber qué tipo de música hacía Mahler. Uh-huh. Se dice que tenía una mano muy dura con los músicos y que los ensayos eran que no se acababan nunca, ¿no? Bueno, él venía de una época en que no había todavía uniones, como dice, de sindicatos, entonces los directores podían ensayar cuantas horas querían, ¿no? Uh-huh. Y en esa época, en comienzos del siglo XX, los directores eran una especie de dictadores. Aún cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos con Antal Dorati en Pierre Monteux, todavía existía esa época. Todavía Dorati era un dictador, aunque tenía que ajustarse a los reglamentos de los sindicatos. Otro director con el cual yo trabajé mucho era George Szell, el gran director húngaro de la uh-huh. Orquesta Sinfónica de Cleveland. Szell fue el último de los dictadores de la batuta y ya no podía extender los ensayos fuera de lo que reglamentario, pero abusaba a los músicos. Si alguien tocaba algo un poco fuera desafinado, pues perdían su puesto. Ahora no es posible, ¿no? Uh-huh. Ahora, entonces Mahler en su época, aún mucho antes, ¿no? Comienzos del siglo XX, no abusaba a los músicos, pero sí los trabajaba muchísimo. Uh-huh. Ahora el director tiene que sonreír y hacerse amigo de los músicos y obtener el mismo resultado, pero con sonrisas en vez de látigos. Uh-huh. Es sintomático porque los tres nombres que usted me ha nombrado, Dorati, Szell y ¿quién más hemos hablado? Y Monteux, son los tres también directores judíos como Mahler y como usted mismo. Exactamente. ¿Qué es lo que atrae a la dirección? Bueno, pues no sé si hay una relación en eso, pero en el caso de Mahler, como usted bien sabe, él cambió de religión oficialmente. Un poco se dice por política para obtener el puesto en Viena con la Ópera de Viena, ¿no? Uh-huh. Porque en esa época, quizás todavía aún, ahora había mucho antisemitismo en Viena. O quizás lo hiciera sinceramente, ¿no? No fue único Mahler en cambiar de religión. Otra gente cambia del catolicismo a la religión judía. Uh-huh. Va y viene. Dorati no era judío que yo supiera. Nunca hablamos de eso. Monteux, ¿usted cree que era judío? Sí. Yo tengo constancia que los tres nombres que ha mencionado eran de origen judío. Pero vamos a dejar ese tema. Sí. Bueno.
Y vamos a centrarnos en Mahler. Mahler, digamos, tenía dos aspectos, como usted bien ha mencionado, director de orquesta súper puntilloso y también como compositor era muy meticuloso y con un tratamiento orquestal casi megalomaníaco, o sea, orquestaciones con muchísimos instrumentos muy abundantes y con una sección de metales reforzada, ¿no? Absolutamente. ¿Eso fue un cambio o era lo que se acostumbraba en esa época? Se acostumbraba, es decir, no era nada fuera de lo común. Las orquestas en la época de Beethoven, o hasta finales del siglo XIX casi, eran relativamente pequeñas en el número de cuerdas. Cuando se estrenó la novena sinfonía de Beethoven y las anteriores también, había pocos primeros violines, unos pocos segundos, un par de violas, un par de chelos, y esas obras suenan muy bien, tanto con orquesta pequeña como grande. Pero cuando se empezaron a construir salas de conciertos de más de 1.000 personas, con capacidad para 2.000 personas, era necesario tener orquestas más grandes. Así que en el cambio del siglo, al fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ya las orquestas tenían 12 primeros violines, digamos, 8 chelos y 6 contrabajos, y más después. Ahora hay excepciones. Cuando Berlioz dirigía en Francia sus grandes obras, mucho antes, tenía orquestas enormes, cuando él podía. Pero cuando él hacía giras por Europa, tenía que ajustarse a orquestas pequeñas. Claro. Cuando Mahler comenzó a dirigir, ya las orquestas eran mucho más grandes, y las obras estas habían sido escritas para pequeñas cuerdas, es decir, 8 primeros, digamos, 6 segundos violines, pocas violas, pocos chelos, muy pocos contrabajos. Y entonces se sentían las maderas, flautas, clarinetes, etcétera, muy bien, y los metales muy bien. Pero tan pronto se hicieron grandes las orquestas, con 16 primeros violines, que es el número común ahora, 14 segundos violines, 12 violas, 10 chelos y 8 o 9 contrabajos, ya es más difícil sentirse las flautas y los clarinetes, etcétera. Entonces, esa fue una de las razones prácticas por las cuales Mahler y otros contemporáneos de él tuvieron que doblar las maderas, especialmente en Beethoven, para que se sientan, porque no podían competir cuando eran pasajes fuertes, no en los pianos, pero en los pasajes fuertes era necesario doblar para que se sientan las maderas. Después, cuando empezaron a grabar los otros directores, después de 1920, etcétera, ya era más fácil porque se podía enfocar las maderas sin necesidad de doblarlas. Pero lo que hizo Mahler fue típico. Yo he hecho varios discos que han tenido mucho éxito con orquestaciones de Stokowski. Están en el sello Naxos. Hice 5 discos, acaban de salir hace poco, el año pasado, y son orquestaciones de Bach, Mussorgsky, bueno, muchos compositores además de Bach, y usan el tipo de orquestación que usaba Mahler, con maderas dobladas, 8 cornos, 6 trompetas, varios timbales, mucha percusión, así que eso es típico de comienzos del siglo XX. ¿Y algo del arte de la dirección orquestal de Mahler pasó a gente que siguió o que lo tomó como maestro, como digamos Bruno Walter o Otto Klemperer? Por supuesto. Ellos tuvieron la gran suerte de verlo trabajar y aprender, pero no es necesariamente, no dirigían exactamente como Mahler, ¿no? Él no dejó una escuela de sí, digamos, esta la escuela Mahler de dirección, pero sí la forma de hacer música de él, es decir, la libertad que él se tomaba con los clásicos y románticos, el hecho de que todo tenía que ser muy preciso, como usted dijo hace un momento, ¿no? Muy exacto. A veces él escribía todo lo que ahora se hace como intuitivo, digamos, ralentándose, acelerando, etcétera. Él lo escribía en las partituras. Yo acabo de hacer un ciclo de las sinfonías completas de Glazunov, ruso. Lo he grabado para la empresa Warner Classics. Glazunov escribió 9 sinfonías y
existió en la exacta misma época que Mahler. Incluso era director de orquesta, aunque no dirigía mucho, pero dirigió varias de las sinfonías de Mahler. Sabe usted que muy pocos directores en la vida de Mahler dirigían obras de él, ¿no? Sí, sí, y hasta varios años después. Y hasta varios años después, hasta que Bernstein realmente lo lanzó. Ujú. Ahora es como Beethoven, se toca más que Beethoven. O yo creo que está en el segundo puesto después de Beethoven, justamente. No sé, pero el número de ejecuciones Ujú. es muy parecido por todo el mundo. Pero en su vida no, porque otros directores competía con otros directores. Pero Glazunov dirigió la primera sinfonía de Mahler y la segunda un par de veces. Pero la diferencia entre los dos es que Glazunov no era un director profesional constante, hacía un concierto por año, y las obras de él, de Glazunov, no tienen ninguna de las marcas especializadas de Mahler de hacer cada compás una indicación de cómo había que tocarlo. Ujú. Mahler sí, como era director de orquesta, indicó exactamente cómo tocar sus obras. Hay un amigo mío en Nueva York que se ha especializado en Mahler y dirige solamente una obra de Mahler. Es el director, bueno, no es director de orquesta profesional, es un amateur judío, Gilbert Kaplan. Ujú. Gilbert Kaplan con K, ¿no? Kaplan. Gilbert Kaplan ha grabado la segunda sinfonía de Mahler 2 veces. Una vez con la Sinfónica Philharmonia Orchestra y una vez con la Sinfónica de Londres. Y el primer disco que grabó de la segunda de Mahler fue el disco que se ha vendido más en la historia de todas las obras de Mahler. Gilbert Kaplan lee un poquito de música, no mucho, y dirige una sola obra. Su repertorio es una sola obra, que es la segunda de Mahler. Y yo se la enseñé, así que al principio, cuando accedí a enseñársela, le dije con la condición de que nunca dijera mi nombre. Pero ahora usted sí. Sí, estoy muy orgulloso porque él hace poco lo hizo con la Filarmónica de Nueva York, en el aniversario de cuando Mahler la estrenó en Nueva York. ¿Y no ha venido a tomar una clase para hacer la tercera? No, él no quiere dirigir otra obra. Él solamente quiere dirigir la segunda. Él la Qué curioso. la escuchó por primera vez cuando él tenía unos 20 años con Stokowski. Ajá. En Carnegie Hall, pasaba por Carnegie Hall y dijo, voy a ver qué pasa, nunca había escuchado un concierto, y quedó fascinado, y notó que el director asistente o asociado era yo, y guardó el programa y comenzó una empresa muy importante, multimillonaria. Es una revista que se llama Institutional Investor Magazine, inversor institucional, y se convirtió en el multimillonario, vendió la revista y desde entonces se ha dedicado solamente a dirigir la segunda de Mahler por todo el mundo, y ha comprado el manuscrito. Ajá. Y ha editado unos 10 libros acerca de Mahler. Es la gran autoridad de Mahler ahora, y dirige esta obra por todo el mundo, la única obra que él dirige. Pero gracias a él yo he aprendido mucho acerca de Mahler, porque esos libros son extraordinarios, ¿no? Ajá. Y me ha prestado el manuscrito de la segunda de Mahler por una semana cuando yo la hice en Australia, y lo mostré a la orquesta, quedaron muy impresionados. Incluso Gilbert Kaplan ha comprado el anillo de casamiento de Mahler, que Mahler le dio a Alma. su esposa, ¿no? Uh-huh. Alma, y se lo regaló a su esposa en el aniversario de boda de ellos. Ella usa ahora el anillo de casados de Mahler. Bueno, qué increíble historia. Es una historia increíble. Fíjese, busquen en el internet Gilbert Kaplan. Debe haber muchos con ese nombre, pero alguien que dirija solamente la segunda de Mahler es el único en el mundo, y me imagino que debe ser el único caso de un director que dirige solamente una sinfonía, ¿no? No es un director de orquesta profesional. Él siempre anuncia que es amateur, que es aficionado, y las orquestas quedan muy impresionadas porque dicen, dirá que es aficionado, pero es mejor que muchos de los que se llaman profesionales. Bueno, porque esta obra lo conoce mejor que claro, eso es lo que iba a decir, de que solamente se especializa en una, pero esa se la sabe muy bien, ¿no? Dirige de memoria porque le cuesta seguir una partitura, ¿no? Claro. Y usted puede, en los ensayos, yo lo he visto en Salzburg, él inauguró el Festival de Salzburg hace unos 10 años con la Filarmonia de Londres, y en el ensayo paraba la orquesta y decía compás tal y tal, toquen así, compás tal y tal, la orquesta queda muy impresionada. Uh-huh. Usted, como ha dicho, sí que ha dirigido a Mahler, pero no la ha grabado, ¿no?
No he grabado todavía Mahler. Ahora esta conversación me da una idea. Yo voy a empezar una serie de grabaciones con varias de mis orquestas favoritas en Inglaterra. Tengo 3 con las cuales trabajo muy asiduamente: la Royal Philharmonic en Londres, la Royal Scottish National Orchestra en Escocia y la Bournemouth Symphony en Bournemouth, en Inglaterra. Y creo que voy a empezar un ciclo Mahler también. Lo que pasa es que hay tantos ciclos de Mahler ahora que... Eso es verdad. Y este año, pues Deutsche Grammophon ha reeditado todo lo que tenía, que ya es bastante, pero dentro del mundo de los melómanos todavía hay batallas, incluso por el mismo director, la misma sinfonía, si la grabación del 62 o la del 67, ¿cuál es la mejor, no? Eso sigue habiendo para la gente. Hay muchos aficionados al tema de Mahler. Es una cosa extraña porque la música clásica en general no despierta tantas pasiones, ¿no? Mahler sí, todavía hay más y cada vez más, porque es música muy apasionante, ¿no? Llena de emoción y muy judía en ese sentido, ¿no? En la primera sinfonía hay pasajes que parecen estar en un kibutz, ¿no? Maestro Cerebriel, le agradezco muchísimo.